Coiloniquia. Se me olvidó. Coiloniquia. Vea. Atrofia. ¿Sí? Atrofia. Y los glóbulos rojos hipocrómicos y de diferente forma. Por eso se llaman poiquilocitos y más chiquitos de los normales. Vean este tan chiquitico acá. Eso una buena bacterióloga lo ve y lo reporta. Vamos para ¿qué? Anemias megaloblásticas. Entonces, dentro del grupo de las anemias megaloblásticas hay dos. La anemia perniciosa, que es por déficit de vitamina B12, y la anemia por déficit de ácido fólico. Las dos son megaloblásticas. Claro que sí. Dentro del grupo de anemias megaloblásticas hay dos. La una es por déficit de vitamina B12. A esa le dicen anemia perniciosa. Y la otra anemia es por déficit de ácido fólico. No, anemia por déficit de ácido fólico. La que tiene el nombre agregado es por déficit de vitamina B12. Entonces tenemos que sea la una o sea la otra. El problema básico es que los pacientes tienen una síntesis inadecuada de un aminoácido que se llama timidina. Y esa síntesis inadecuada de este aminoácido hace mucho daño porque la timidina, miren lo que dice, es importante para la replicación del ADN. Entonces, cuando usted tiene un trastorno en la síntesis de este aminoácido timidina, usted tiene problemas en la maduración y en la división celular. De manera especial en la serie roja. ¿Sí? O sea, en los progenitores de la serie roja en la sangre. Entonces, las células precursoras eritroides y los glóbulos rojos son anormalmente grandes. Timidina. La timidina es un aminoácido. Es muy importante para la replicación del ADN y es muy importante para que se lleve a cabo una adecuada maduración y división celular. Entonces, cuando tienes un problema en la síntesis de timidina, hay trastornos en la maduración y en la división celular. Fácil. ¿Quién falta por firmar? Entonces, ¿qué ocurre? Que los pacientes tienen glóbulos rojos y los precursores de los glóbulos rojos anormalmente grandes. La otra lista. Entonces, es una anemia que se llama, los clínicos, los internistas, le dicen anemia macrocítica. ¿Cierto? Entonces, ellos le dicen, Mari, deme un ejemplo de anemia macrocítica. Entonces la Mari y ustedes van a decir, profe, las anemias megaloblásticas. ¿Y por qué los glóbulos rojos son grandes, Mari? Profe, porque hay una síntesis incorrecta, una falla en la síntesis de la timidina. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? Porque la timidina interviene en la replicación del ADN y en la maduración y división celular, especialmente de los glóbulos rojos. Ah, esta es alumna del doctor, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Profe, pero no se supone que para determinar qué es
macrocítica de recibir un estudio de la médula comunitaria. No, mi amor, eso se ve en el extendido de sangre periférica. Es decir, ¿cómo así? Diga. Decía que todas sus anemias megaloblasticas no eran macrocíticas. Es decir, las dos que vamos a ver hoy, sí, son macrocíticas. ¿Sí? Ahora, hay una gran cantidad de anemias que son megaloblásticas, pero que son raras y no son macrocíticas. Pero cuando usted tiene una anemia macrocítica, usted siempre va a pensar en las dos más frecuentes. ¿Qué son estas? Perniciosa y la embolástica. Eso. Así es. Las otras ya son más raras, tanto que no las vemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? La morfología de la médula ósea es hipercelular. Como la síntesis de ADN está alterada, entonces hay muchas células rojas de la serie roja en la médula ósea. ¿Sí? Normalmente, por una célula eritroide, en la médula ósea normalmente debe haber una célula eritroide y 3 mieloides. Entonces la relación debe ser 1 a 3. Normal. Pero, ¿ah? Debe haber una célula mieloide por No, una eritroide por 3 mieloides, cuando uno no tiene problemas. Pero como aquí hay un problema y la serie eritroide está hipercelular, entonces esta relación se convierte en 1 a 1. Ya, por una célula mieloide vas a encontrar también una célula eritroide, ¿cierto? Y vas a encontrar que los precursores van a ser grandes, entonces decimos megaloblastos. ¿Sí? Megaloblastos. Por el nombre megaloblástica. Seguimos. Entonces, en estas anemias megaloblásticas, los glóbulos rojos son grandes, generalmente tienen volúmenes corpusculares medios superiores a 100 micras, o sea, son gigantes. Y los neutrófilos también son grandototes, gigantes, y son hipersegmentados. Y las plaquetas también son gigantes. Entonces, en estas anemias megaloblásticas, ¿sí? Esas dos, todo es grande. Seguimos. ¿Todo bien, no? Ok. ¿Ya? Entonces vamos ahora a hablar de la anemia perniciosa como tal, que es por déficit de vitamina B12. Entonces, esta anemia cursa con déficit de vitamina B12 porque los pacientes tienen una gastritis crónica atrófica y tienen un fracaso en la producción del factor intrínseco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen esos pacientes? Recuerden, los pacientes tienen una hipersensibilidad tipo 2. Acuérdense que la anemia perniciosa es un ejemplo de hipersensibilidad tipo 2, o sea, mediada por anticuerpos. Entonces los pacientes tienen destrucción de la mucosa gástrica por anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa?
estos autoanticuerpos, que son autocontra, ¿cierto? Son míos, destruyen las células parietales. Y las células parietales son las que producen el factor intrínseco. Entonces, si tienes autoanticuerpos contra las células parietales, las vas a destruir. El paciente tendrá disminución en la producción de factor intrínseco. Y eso va a disminuir la absorción de la vitamina B12. Entonces tendrás un déficit. ¿Ya? Entonces vamos sacando una conclusión. Una pregunta que hago. Entonces, un paciente con anemia perniciosa, ¿el motivo de consulta puede ser gastritis? Sí. Exactamente. Exactamente. Seguimos. Esa es la foto. ¿Alguna película? Pensé que era como una película. Ok. Seguimos. Entonces, ¿qué daños morfológicos te pueden ocasionar esas alteraciones? Mire, a nivel del tubo digestivo, vea todo lo que se puede presentar. Glositis atrófica, gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal. Y a eso le puedes agregar la disminución en el número de las células parietales. A nivel del sistema nervioso, vea, degeneración de la mielina de los cordones posterolaterales de la médula espinal. Entonces sacas como conclusión que puedes tener alteraciones neurológicas. Y a nivel de médula ósea, pues habíamos hablado de la hipercelularidad, la presencia de la transformación megaloblástica, o sea, los megaloblastos, y la alteración de la relación eritroide-mieloide, que habíamos dicho que normalmente es 1:3 y que se hace 1:1. Entonces, las manifestaciones clínicas, un principio, vuelvo y repito, son inespecíficas, ¿cierto? Tienes la anemia. Entonces tienes la fatiga fácil, palidez, te sientes débil, poca tolerancia al ejercicio. Pero ya en esta anemia, entonces puede ser que estés consultando porque tengas una sintomatología gástrica, la lengua está roja y oscura, también te puede aparecer disnea, o debido a la degeneración de los cordones posterolaterales de la médula espinal, puedes tener adormecimiento, hormigueo o sensación de quemadura en las manos o en los pies simétricas, o sea, en ambas manos o en ambos pies. Entonces puedes consultar, es por eso. Entonces tener usted un paciente que llega a su consulta y dice, doctor, yo vengo es porque vea, ando desde unos días para acá o unas semanas para acá,
que estos pies o estas manos me queman. Ambos. ¿Sí? Y yo no sé por qué. Como si tuviera una brasa ahí en la planta del pie. O sensación de hormigueo en los dedos. ¿Qué dirá? Que las concentraciones de vitamina B12 séricos están bajas. ¿Cierto? El hemograma, ¿qué te va a decir? Que los neutrófilos están gigantes e hipersegmentados. ¿Qué más te va a decir? Que las células rojas están macrocíticas, que las plaquetas están grandes, ¿cierto? También tienes que tener en cuenta una cosa. Siempre que estés pensando en un diagnóstico de déficit de vitamina B12, tienes al mismo tiempo que estar pensando en un déficit de folatos. ¿Sí me hago entender? Hay unas cositas clínicas que te ayudan y ahorita hay una muy importante. Pero la una va con la otra. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando usted está estudiando a un paciente con anemia perniciosa, usted sí o sí también manda el folato sérico. Pero el paciente no va a tener problemas de folato. Entonces el folato estará altico o normal. Pero tendrá el déficit de vitamina B12. ¿Cierto? Hay algunos médicos que hacen lo que se llama prueba terapéutica. ¿Qué significa? Que administran vitamina B12 vía parenteral y entonces obtienen más o menos 2-3 días después de la administración parenteral de vitamina B12 un aumento de los reticulocitos importante. Entonces se dice que la prueba terapéutica habla a favor de que el paciente tenga esta anemia. Si el folato sérico sale alto, ¿qué es lo que tiene? No, debe Se estar. confunde entre dos. No, Sí. yo lo que digo es, cuando usted piensa, usted dice, anemia perniciosa, entonces por obligación, usted debe también descartar que no vaya a haber un problema de ácido fólico, porque la anemia perniciosa es una anemia megaloblástica, pero la anemia por déficit de folatos también es megaloblástica. ¿Sí me hago entender? Entonces, este diagnóstico tú lo vas a comparar con el otro. ¿Sí? Entonces puede haber déficit de B9 y B12 en una anemia. El de ácido fólico. Pues eso sería de muy bueno. Pero sí lo puede. Sí se puede presentar, pero sincera y honestamente hay un problema grave ahí. Ahora vamos a ver por qué. Ya pues son casos que no son frecuentes, pero los hay. Y uno no sabe cuándo va a dar con una cosa rara, ¿cierto? Ahora te explico por qué. Tú quieres confirmar la causa de la anemia, la causa. Entonces vienes y mandas a titular los anticuerpos frente al factor intrínseco. Usted escribe, favor, titular anticuerpos contra el factor intrínseco. Y el laboratorio te los titula. ¿Ya? Y entonces ahí ya tú demuestras bioquímicamente que hay un déficit en la producción de factor intrínseco. ¿Sí? ¿Sabe que ustedes deberían tratar al paciente con 2 medicamentos? Uno de dos.
hidroxicobalamina y cianocobalamina. Y las diferencias están allí. Yo preferiría la hidroxi. ¿Por qué? Porque tiene mayor afinidad a las proteínas y por ende se mantiene más tiempo en circulación. Entonces el tratamiento es más corto. En cambio, si utiliza la cianocobalamina, esta se pega poquito a las proteínas, se mantiene menos tiempo en circulación y entonces este tratamiento es muy largo. Pero igual, usted utiliza esto, está bien. Usted utiliza esto, está bien. Vale. Solamente tiene que tener en cuenta que aquí, si van a ser 3 meses, aquí serán 6. ¿Sí me hago entender? Okay. Pero ahí no en cómo que se puede basar para escoger uno o el otro. En eso. No puede ser, por ejemplo, la gravedad también de la anemia. Claro, sí señorita, muy buena anotación, porque si tienes una anemia perniciosa con una hemoglobina muy bajita, entonces tú vas a necesitar uno más potentico. Por eso yo te digo que a mí me gusta más este. Pero hay médicos que utilizan este. ¿Ya? También, siendo el mismo medicamento, hay pacientes que responden mejor a este que a este. Entonces también valoras eso. Yo empecé con este, pero le da como durito. Vamos a bajarle hasta con este le va mejor. Ah, bueno, pero entonces ya sabes que va a ser más tiempo. ¿Cierto? Bueno, vamos a la segunda megaloblástica. Ya Mary está como Mateo de las 6. Todo lo que yo digo lo busca el señor Google. No. Ya saben que ese es un problema grave que hoy hay en las consultas. ¿Sí? La hija mía pues trabaja en el San Vicente C. Es mejor tener déficit de folato que tomar una decisión como la que ella tomó. ¿Cierto? Porque sobre todo pues matarse por hombre, por Dios. Nosotros no valemos la pena, métanse en la cabeza. Déficit de ácido fólico causa una anemia megaloblástica con las mismas características que el déficit de vitamina B12. La única diferencia es que en la anemia megaloblástica por déficit de folatos no se producen alteraciones neurológicas. Tapasco, tenía días que te había perdonado la vida. ¿Para qué me miraste? No se producen anomalías neurológicas. En déficit de vitamina B12, sí. ¿Vale? ¿Cuándo te vas a cambiar ese hijo de pucha foto? Y que te lo boto. Ay, profe, relaja. No, es que tienes una cara de bruja ahí que te... Mentira, man, sabes que la estoy molestando. Ese es el primero, vea. Descenso de la captación, alteraciones de la absorción, aumento de las pérdidas, aumento de los requerimientos, alteraciones en la utilización. De esto vamos a dedicarle unas palabras porque aquí están muchos medicamentos. ¿Sí? Para que ustedes sepan cuáles medicamentos te pueden inducir una anemia megaloblástica por déficit de folatos. Vean, en alteración de la utilización, que les decía yo de los medicamentos. Vean, medicamentos antagonistas del ácido fólico, pero no se sabe por qué. Bien clarito, no se sabe por qué. Está un antibiótico, la nitrofurantoína, que lo utilizan mucho para las infecciones de las vías urinarias. Los barbitúricos, que tienen un fin de usos, desde la traba hasta las depresiones y todos los problemas psiquiátricos, hasta que quieren pasarse de calidad con ellos drogándose. La sulfasalacina, que es un medicamento que utilizan para una enfermedad que veremos más adelante, que se llama la enfermedad inflamatoria intestinal, que es muy frecuente. Entonces,
también la utilizan para eso. Entonces, cuando se dan estos medicamentos, usted puede ocasionar una anemia por déficit de folato. Igual usted, si lo necesita mandar, lo hace. Simplemente es tener claro el efecto secundario para que tome los correctivos pertinentes. ¿Qué? Ah, pero ese es de otro tipo. Ahora venden de todo. Seguimos. Tenemos otros medicamentos que sí tienen acción conocida, porque inhiben la reductasa del dihidrofolato y entonces alteran la síntesis. Ahí tenemos el trimetoprim sulfa, acuérdense que ese es un antibiótico, la pirimetamina, que la utilizan mucho como para las ay caramba, de la malaria, y el metotrexato, que es un medicamento con efecto de quimioterapia, ¿cierto? Entonces, en estos pacientes, cuando hay intoxicación por ácido fólico, entonces se utiliza como antídoto el ácido folínico. Pues, son datos ahí. Ácido fólico, ¿cierto? Lo que está faltando es ácido fólico. Lo único que usted tiene que tener en cuenta y que deben ser muy cuidadosos es que antes de dar ácido fólico se debe descartar un déficit de cobalamina, porque si no usted puede ocasionar una neuropatía por cobalamina. Recuerden que en la anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico no hay síntomas neurológicos. En cambio, en el déficit de vitamina B12 sí. ¿Ya? Y dice la OMS que hay 4 grupos en donde se debería dar ácido fólico de manera profiláctica. No sé si se cumple o no. Embarazo, yo creo que sí. Lactancia, prematuros, infancia. Yo creo que a todas las embarazadas creo que les dan sulfato ferroso y ácido fólico, ¿cierto? Como por obligación. Sí. Es más, por allá hay un meme que cuando encuentran a alguien así como muy teratomatoide, le dicen, no, es que la mamá no tomó ácido fólico en el embarazo. ¿Cierto? Eso también es de 750. ¿Cuánto tiene este? No dice, no. Complicaciones de las anemias megaloblásticas en general. Miren todas las cositas que puede tener uno como complicación por una anemia megaloblástica, sea de un lado o sea del otro. Infertilidad por daños gonadales, partos prematuros, abortos recidivantes, defectos del tubo neural, ahí hay una lista. Miren, labio fisurado, paladar hendido, linfoma folicular, que es uno de los linfomas no Hodgkin, que mañana hablaremos algo de ellos.
anemia perniciosa. La anemia perniciosa, recuerden, es factor de riesgo para carcinoma gástrico. La anemia perniciosa es factor de riesgo para carcinoma gástrico. Neuropatía periférica bilateral. Vean, miren, trastornos psiquiátricos. Todas las cositas que pueden complicar, se pueden complicar por una anemia megaloblástica. Yo creo que esta es la última, creo. Espere. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, pero usted, a mí me parece bien cuando vos te sentás ahí al lado del capaz. Anemia perniciosa, vea cómo el subconsciente me traiciona. Mire, una glositis atrófica. Miren que acá las papilas están aplanadas. Mire esta aplanamiento y fisuramiento. Se va como cuarteando la lengua. Los polimorfonucleares grandes e hipersegmentados. Un polimorfonuclear debe tener 2-3 lóbulos, no tiene más. Miren aquí, miren este, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vea este, 1, 2, 3, 4. Deben tener 2, 3. Y estos tienen 5, 6, 7. Por eso se llaman hipersegmentados. Y eso, la bacterióloga te lo dice. Perdón, vea pues. Un megaloblasto. Un megaloblasto. ¿Qué pasó? Me quitó el